Hola, soy Karina Mariani y estas son mis editoriales. La editorial de hoy, la revolución cultural china, pero con iPhone. Si para algo ha servido esta primera mitad del año 2020, es para recordarnos que los consensos sobre los que creíamos asentada la vida occidental tenían pies de barro. No viene al caso ahondar esta vez sobre los disparadores que permitieron confinar a casi todo el planeta y lograron un consenso inimaginable alrededor de las ondulantes recomendaciones de un organismo internacional cuyo prestigio ronda hoy profundos subsuelos. Y tampoco viene a cuento de estas líneas analizar los acontecimientos que desataron las iracundas protestas en Estados Unidos durante los últimos días, que derivaron en violencia y degradación hacia lo que pretendían defender y que se extendieron a toda velocidad por todo el mundo. Pero, ciertamente, los primeros meses del 2020 han sido protagonistas no ya de un cisne negro, sino de una bandada de estos pajarracos que se acumulan y multiplican y se vuelven virales. Entre todas estas desgracias hay una pequeña y acotada, pero que merece la pena ser analizada. El 3 de junio pasado, el senador estadounidense por el Partido Republicano Tom Cotton publicó una nota de opinión en el New York Times en la que instaba al cese de la violencia que está azotando a Estados Unidos en estos días en las calles y clamaba por la intervención de tropas militares para este fin. A partir de esta publicación, una batalla se desató puertas adentro del tradicional periódico entre los trabajadores más jóvenes versus el antiguo staff, que mantiene el antiguo staff, ¿no? La profesión con los principios de las libertades civiles, sobre todo en lo que respecta a la libertad de expresión. Pero como decíamos al principio, el 2020 los enfrentó a los editores antiguos del New York Times ante la mentira en la que estaban viviendo. Asumieron que compartían esa cosmovisión con los jóvenes que contrataron y que se autodenominaban liberales y progresistas. Estaban muy equivocados. Los cultores del cuarto poder vieron esta semana que las nuevas generaciones han sido educadas con otra idea de lo que es la profesión, basada en que el derecho de los colectivos sociales a sentirse emocionalmente seguros y contenidos está por encima de los valores liberales fundamentales, como el repudio a la censura. La nueva guardia del New York Times, educada bajo la convicción de las bondades de la discriminación positiva, un confuso paternalismo un poco culposo y la prevalencia de los sentimientos por encima de la razón, se constituyeron en una manada de ofendidos que clamaban por la prohibición de informar sobre un punto de vista con el que sencillamente no estaban de acuerdo. Para que se entienda, los empleados del diario que, sin ningún reparo, publicó notas de puño y letra de Hitler, habían estallado iracundos por un artículo de opinión que, a la sazón, citaba muchísimos precedentes legales y que clamaba por el imperio de la ley. Tal fue el berrinche que James Bennett, editor del diario, debió disculparse por la publicación, justificándose en una larga nota que actualmente precede al artículo de Cotton, al que no pudo, lisa y llanamente, borrar. En un acto de ecuánime cobardía, escribió: la junta editorial del Times defendió con fuerza las protestas como patrióticas y criticó el uso de la fuerza, diciendo que la policía a menudo ha respondido con más violencia contra manifestantes, periodistas y transeúntes. Hemos publicado argumentos poderosos que apoyan las protestas, abogan por un cambio fundamental y critican los abusos policiales. El New York Times le debe a nuestros lectores contraargumentos, particularmente aquellos hechos por personas que en condiciones de establecer políticas públicas. Entendemos que muchos lectores encuentran el argumento del senador Cotton doloroso, incluso peligroso. Creemos que es una de las razones por las que se requiere escrutinio público y debate. De más está decir
que luego de escribir estas líneas, 2 días después, James Bennett debió renunciar al diario. En los últimos meses hemos gastado la palabra distopía. Tal es la acumulación de vivencias que creíamos imposibles. Y esto viene a explicar que nuestro imaginario social, asentado en los mentados pies de barro, más rápido que tarde se ha degradado. Tal vez por eso no vimos, o vimos y nos hicimos los distraídos, como durante décadas crecía en todo el mundo y en Argentina, cuando no, un revival edulcorado de las Guardias Rojas que protagonizaron uno de los eventos más oscuros en la historia de la humanidad, la Revolución Cultural China. En 1966, el Partido Comunista Chino anunció el inicio de la Gran Revolución Cultural Proletaria, cuyo objetivo era purgar la influencia capitalista y el pensamiento burgués. Su brazo ejecutor fue la juventud, en principio universitaria, pero al final y mayoritariamente compuesta por adolescentes y niños. Se trató de una cacería sin cuartel, cuya inercia no reconocía simplemente opositores, ya que en su planificada ambigüedad cobijaba venganzas personales, ajustes de cuentas, revanchas, extorsiones y, finalmente, su real propósito, mantener y sostener a un Mao totalmente desgastado. Sus principales víctimas fueron profesores, técnicos e intelectuales, acusados a dedo alzado de consignas simples, emocionales e incomprobables, como que eran revisionistas o, peor, capitalistas. Los innúmeros fracasos económicos de Mao lo llevaron a ensayar diversas estrategias exculpatorias. Como parte de esas bombas de humo, ya había implementado una falsa renovación política en los años 50 que se conoció como el Movimiento de las 100 Rosas, en el que se motivaba a los intelectuales a hacer críticas constructivas al régimen comunista. Que 100 escuelas se abran, que 100 flores florezcan, decía la propaganda oficial de 1956 en China. Quienes confiaron en Mao y en sus intenciones se abrieron a propuestas que fueron prolijamente tomadas en cuenta por el Partido Comunista, que se encargó minuciosamente de listar a los protestones y mandarlos con idéntico ahínco al reino de Hades. En cualquier parte del globo, en cualquier momento de la historia, el comunismo encuentra la respuesta a los problemas del comunismo en más comunismo. Una década después, y a ojos vista de la masacre en vidas que había significado el gran salto adelante, el número de críticos del gran timonel se multiplicaba. El indiscutible genio propagandístico de Mao toma un nuevo envión con el apoyo de los más jóvenes. Las Guardias Rojas encararán una especie de guerra civil que era, curiosamente, generacional. Jóvenes combatían a lo viejo y a los viejos. Cuando digo combate, hablo de combate, cero metáfora. Se bombardeaban ciudades completas con obuses. Las turbas arrasaban las calles a sangre y fuego. Un enorme movimiento de delación se desató de hijos a padres. El caos y la ira eran la norma. ¿Qué demonios tenía esto de cultural? Bueno, en realidad Mao clamaba por una cultura nueva. Quería aniquilar físicamente a la vieja. El discurso inflamado de Mao llamaba a acabar con lo que él llamaba los 4 viejos, a saber, las viejas costumbres, los viejos hábitos, la vieja cultura y los viejos modos de pensar. Todo estaba mal, todo era opresor. Todo debía ser destrozado, quemado, terminado. Los 4 viejos eran los culpables del fracaso económico de Mao. No Mao. Y no sus imbecilidades asesinas. No, eran los 4 viejos. Todo sufrimiento y resentimiento era culpa de los 4 viejos. La culpa siempre se pone afuera. Y la destrucción como consuelo contra la frustración social fue la regla. Sí, señores, Mao inventó todo esto mucho antes. La revolución cultural tiene su Biblia, que es el Libro Rojo.
¿De qué se trata el Libro Rojo? Se trata de un panfleto que compila las frases del Gran Timonel, porque todo alrededor de Mao era gran. En el sanguinario escenario se destacaba Chiang Ching, esposa de Mao, al frente de los jóvenes guardias rojos, que se puso a la cabeza de una gigantesca purga. Toda la vieja guardia del partido fue aniquilada. Asesinatos, deportaciones masivas a campos de concentración, asaltos callejeros, ataques a ceremonias religiosas o denuncias públicas. Junto a esto, la prohibición de la cultura burguesa, o sea, Shakespeare o Beethoven, por ejemplo. La ópera de Pekín fue sometida a una rígida censura de los guardias rojos, que destruyeron templos y monumentos considerados ofensivos símbolos de la opresión. La revolución cultural no fue una cuestión de educación, sino una manipulación de analfabetos. Mao sabía que los fanáticos ignorantes son una invalorable arma cargada de potencial. Se cuentan por millones los muertos por la orgía de adoctrinamiento llevada a cabo por adolescentes y niños, que duró hasta el otoño de 1967, cuando Mao retiró su apoyo a la revolución cultural y a sus líderes, a los que luego de usarlos, abandonó para que fueran correspondientemente ejecutados. Los guardias rojos, alrededor de 19 millones de imberbes, sacados de las aulas tempranamente para que el ocio se convirtiera en revolución, fueron el experimento de adoctrinamiento más enorme jamás cometido. Mientras la intelectualidad progresista de Occidente se babeaba con la revolución cultural, hacia fines de los años 60, Mao cancela este experimento, mientras en las universidades del capitalismo la tilinguería progresista abrazaba un adoctrinamiento más lento, sí, más confortable, sí, pero no menos efectivo. El famoso Libro Rojo del que hablamos precedía en 2 años al Mayo francés, fue traducido a decenas de lenguas y se convirtió en un cheque en blanco para que los guardias rojos delataran, torturaran y asesinaran a sus padres y maestros. Millones de personas confesaban bajo tortura terribles crímenes, recibiendo castigos, abro comillas, populares, cierro comillas, desde palizas hasta la muerte. Hace pocos años salían a la luz historias desgarradoras, como la confesión de Zhang Hongbin, un abogado que reconoció haber denunciado a su madre fusilada por haber criticado a Mao. Zhang relató cómo llegó a redactar un testimonio de 21 páginas para inculpar a su madre y reconociendo que fue él uno de los jóvenes entusiastas que creyó en la palabra de Mao. Entre sus confesiones contaba: tenía 14 años y pensaba que era un momento glorioso, que iba a ganar el comunismo. Me acuerdo que al verle en Tiananmen llorábamos y gritábamos «¡Viva el presidente Mao!». También relató cómo sometían a sus profesores a largas sesiones de humillación en una posición que llamaban el avión, con el torso inclinado y los brazos abiertos. Según sus propias palabras, les colocábamos un gorro de papel en la cabeza donde decía capitalista. El profesor estaba aterrorizado porque todos estábamos muy exaltados. Pensaba que lo íbamos a matar. Hicimos confesar al 80% de nuestros profesores. Mientras la revolución cultural china lograba sostener el poder de Mao dentro del partido contra los miembros que le disputaban el liderazgo, en las universidades y comunidades educativas de América y de Europa se idealizaba este terrible movimiento. Se hacía hincapié en su condición de cultural y se veneraba su propósito con la misma ingenuidad que esos niños de 14 años. La revolución cultural fue un malabarismo instrumental, ni más ni menos. Cuando Mao lo dejó de necesitar, lo descartó. Sin embargo, ciegos a estos hechos históricos fácilmente comprobables, los espacios educativos sostuvieron religiosamente sus principios doctrinarios. Las batallas campales en los campus de Estados Unidos, la censura como método contra la libertad de cátedra o contra simples conferencias, la corrección política como comisario de pensamiento, la reescritura de la historia,
el odio al mérito, la banalización de los crímenes del socialismo, dan origen a estos muy actuales grupos antifas que hoy destrozan, golpean y saquean para hacer valer sus reivindicaciones humanistas. Y tienen su origen en las capas y capas y capas geológicas de jóvenes educados en la envidia y el resentimiento socialista en Occidente. América y Europa llevan años y años graduando a personas en ese adoctrinamiento, que se han incorporado a medios de comunicación, a los tradicionales periódicos, a todos los niveles educativos y a su vez funcionan hoy en día como adoctrinadores. También se incorporaron a la dirigencia frívola de las plataformas tecnológicas, al conglomerado de organismos que dictan los lineamientos de las políticas públicas en distintos países y a los mismísimos partidos políticos que hoy constituyen gobiernos. La reeducación no terminó con el cierre de la revolución cultural. Logró un nivel de infantilización educativo y académico extenso y poderoso. Esto no es ni remotamente producto de una conspiración. Las vandalizaciones que vemos hoy en día son una degradación lenta e inorgánica de valores, una repetición desarticulada de dogmas y una resemantización vacía que han logrado que en el mundo académico y cultural hoy se llame Antifa, o sea, antifascista, al movimiento más fascista de los últimos años. Para escuchar las editoriales del domingo, suscríbete, compartilo, me gustealo y nos vemos en la próxima. Gran abrazo.